tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero que compartamos juntos una porción de la palabra que vamos a estar teniendo en las pantallas. Y la encontramos en el libro de Mateo capítulo 26. Vamos a leer bastantes versículos para que no nos aburramos. Del versículo 1 al 35, que dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Jesús venía ya hablando, como siempre, con sus discípulos, muchas cosas. Había estado hablando anterior a este capítulo de la parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos, habla sobre las cosas venideras. Dice que después de haber acabado con esas palabras, les dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Es un texto largo y quería llegar a esta parte final. Cuando a pesar de que Jesús hace esta confirmación de que va a ser traicionado, a pesar de que Jesús dice, ustedes se van a escandalizar, salta a la escena el apóstol Pedro, diciendo, no. Ponga atención y por eso quería leerlo todo, porque quería crear el contexto de por qué Pedro se levanta y dice esto, debido a que Pedro escucha las palabras del maestro y de manera inmediata dice, no. Él se pone en desacuerdo con lo que dice el Señor. Y vemos aquí, nomás empezando una gran enseñanza, en más de una ocasión, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hemos tomado la misma actitud de Pedro? Y decir, no Señor, así no es. Pedro entre líneas, a pesar de que escucha que el maestro le dice, ustedes se van a escandalizar y se van a ir, Pedro entre líneas dice, vea Señor Jesús, yo a usted lo entiendo, yo sé que usted es capaz de cualquier cosa, yo a usted lo vi sanar a hombres leprosos, gente ciega de nacimiento, gente paralítica, más vi que levantaste a una niña de su cama cuando estaba muerta. Yo entiendo todo eso, vi que resucitaste a Lázaro con 4 días. Señor, yo entiendo que usted es todopoderoso, pero hoy fallaste. ¿Cómo va a decir usted que todos? ¿Cómo usted me va a incluir a mí, a Pedro, al gran Simón, con toda esta gentucha? Pedro entre líneas, eso fue lo que dijo. Usted pone atención y esto entre líneas es lo que Pedro dice. Jesús, usted está mal y por favor no me compare. Yo soy un cristiano de otra altura. Yo no soy como todos los demás. ¿Se siente usted identificado? No me diga amén. Pedro le dice, vamos a volver a repetir, ahora sí puntualizando el versículo 33 de Mateo. Dice, aunque todos se escandalicen, yo no. En otro evangelio, esta misma historia, lo dice así, estoy dispuesto a morir por ti. Esto en Juan 13:37. Y Jesús le dice, morir por mí. Yo imagino el tono sarcástico de Jesús, ¿verdad? Morir por mí. Pedro, te digo la verdad, le dice Jesús, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro, aunque podría ser hoy en día visto como una gran cualidad, Pedro se mostraba muy seguro de sí mismo. Y yo no quiero decir que eso esté mal. Pero cuando el maestro nos dice que somos débiles, y lo vemos a través de su palabra, cuando el maestro, como vamos a compartir hoy algunos textos bíblicos, nos dice, tengan cuidado, no se confíen, ustedes no son tan fuertes como ustedes creen o pretenden serlo, tengan cuidado, y nos invita, por eso estén cerca mío, búsquense como iglesia, búsquense en términos nuestros de esta familia, asistan al culto de oración, vaya y aprendan un poquito más de la palabra. Si cuesta una casa, por lo menos vayan al templo a recibir palabra, sean parte de un grupo pequeño de mujeres, de varones, de jóvenes, entre líneas. Si el Señor lo dice es por algo, pero muchas veces hacemos la de Pedro y literalmente decimos, no Señor, usted está equivocado. Para mí es suficiente venir una vez a la semana, una vez cada 15 días. Para mí es suficiente aparecerme al templo una vez al mes. Y con eso es como cuando vamos a echarle gasolina al carro. Con eso fuliamos y vamos a abarcar un montón de kilómetros. Hermano, si usted no se ha dado cuenta, si fueran esos términos como igual que fuliar un carro, nosotros deberíamos estar todo el día echándole agua, gasolina al tanque. Porque nos gastamos facilísimo. No somos capaces de recorrer ni 2 kilómetros sin el Señor, porque estamos expuestos a fallarle. Y no lo digo yo, nos lo dice el Señor. Así que quiero rápidamente, porque hoy tenemos la cena del Señor, ver 4 lecciones muy importantes. Podrían haber más, podrían haber menos, pero escogí 4 lecciones que podemos aprender de lo que fue la vida de Pedro puntualmente ante esta situación, y lo vemos a través de todo su ministerio. La primera lección en esta mañana que quiero que podamos atesorar en nuestro corazón es que no somos tan fuertes como pensamos. Usted no es tan fuerte, hermano, como usted piensa. Muchas veces pensamos que vamos a lograr salir con buena nota
espiritualmente hablando, ministerialmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando. Vamos a conseguir una buena nota con suficiente determinación, con buen empeño, con buen esfuerzo. Pensamos que con eso podemos arreglárnoslo, y como le dije en ese momento, y ya con ir una vez al mes al culto, ya con eso basta. Porque me lleno tanto el Señor ese día, fuera cierto, ¿verdad? Pero me lleno tanto el Señor ese día que la santidad queda tan a tope que un mes yo vengo y recargo. Cuando pensamos así es cuando necesitamos, como decimos popularmente, una pastilla Ubicatex, hermana Beth. Porque quien nos enseña a nosotros a realmente aceptar que no somos tan fuertes es cuando el fracaso llega a nuestra vida. Tal y como sucedió con Pedro. El fracaso viene y nos trae y pone nuestros pies sobre la tierra y nos dice: el pecado mora en ustedes. Sigan intentándolo, pero van a fallar. Esto no es para echarnos atrás, todo lo contrario. Esto es para ser conscientes de nuestra debilidad y acercarnos más al Señor. A Pedro le costó mucho tiempo entender esto. Vemos que ya al final del ministerio es cuando sucede esta historia que acabamos de leer. Pedro tenía ya casi 3 años de estar con el maestro. Había visto, como les dije, milagros, cosas increíbles. Fue testigo de primera mano del milagro de la multiplicación, no una, sino 2 veces. Y aún así Pedro piensa que el Señor está equivocado. Y le tocó sufrir por medio del fracaso. Y encontramos un hombre en la palabra del Señor también que, como cualquiera de nosotros, llegó a esta triste realidad, pero sin embargo su actitud fue diferente. Y eso fue el apóstol Pablo, que vamos a leer en Romanos 7:15 lo que nos dice. Dice el apóstol Pablo: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Se siente usted identificado? En cambio, hago lo que odio. Y más adelante en el versículo 21 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. La Biblia nos dice constantemente que Pablo se deleitaba en la ley del Señor, que quería vivir una vida santa. Hablando de deleitarnos en la palabra del Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes nos deleitamos en su palabra? Amén. Yo ayer preguntaba: ¿cuántas de las personas aquí presentes en algún momento ha traído deleite a su vida, a su corazón, a su alma, a su mente, una palabra de un versículo que leyó, de un devocional que hizo, de un estado de WhatsApp de un conocido que lo pone allí, que tal vez sin saber cuál va a ser el alcance, vemos el alcance real de la palabra del Señor? Incluso hoy tan actual por medios como redes sociales. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido en un momento reconfortados, nos hemos deleitado, amén, en la palabra del Señor por una situación difícil que estábamos atravesando, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, en el trabajo? Pablo era igual que usted y que yo. Buscaba deleitarse en la palabra del Señor. Tal vez aquí sí voy a escribir a Pablo. Pablo fue un hombre muy del Señor, muy lleno. Pero aún así vemos que él nos dice la realidad, que es este punto número 1. Aunque yo lo intente, y meto ahí entre líneas, aunque yo vaya a la iglesia cada rato, y aunque yo me apunto a cualquier estudio bíblico y voy y escucho predicaciones todo el día, no importa lo que yo haga por buscar hacer lo correcto, al final del día no logro hacerlo. Usted podría decirme: entonces, Andrés, ¿para qué tanto mate? No, si usted piensa así, déjeme decirle que usted está filtrando mal el mensaje. Porque lo que uno esperaría es que una persona, al ser consciente de esto, se sumerjan en la presencia del Señor. Que esté consciente del Señor no una vez a la semana. Yo siempre he visto mucho a las personas que trabajo. Ustedes, si trabajan jóvenes, no crean que ustedes son líderes de jóvenes solamente un viernes a la semana de 7 a 9. Usted es líder de jóvenes de viernes a viernes. En todo momento usted no puede dejar de pensar que usted es un líder de joven. Porque si usted lo tiene consciente, usted va a aprender todos los días. Usted va a procurar agradar a Dios en ese énfasis todos los días. Pero muchas veces no damos la talla, y perdón por esto, en nuestros ministerios, porque somos líderes solo el día que nos toca trabajar. Soy líder de mujer solo el día que me toca trabajar. Soy líder de ancianos solo el día que me toca trabajar. Y así, hermano, usted nunca va a crecer.
Por eso estamos estancados muchas veces. Una persona que es consciente de que no es tan fuerte como piensa, vive día a día buscando la provisión del Señor. Andrés, yo trabajo todo el día. Busque la manera de hacerlo, hermano. Porque si usted viera cuál es el consumo suyo diario de pantalla en su celular, se sorprendería que pueda andar rayando de las 4 a 6 horas diarias. Y yo empiezo a hacer cálculo y trabajamos 8 horas diarias. ¿En qué momento? En cualquier momento. Vamos al baño y ahí está el celular. Aunque tengamos dormidas ya las rodillas y los pies se nos duermen, el celular ahí en el servicio. En todo momento estamos buscando cómo no perder la conexión con el mundo. Actualizando para ver si no me pierda ninguna noticia, ningún chisme. De la misma manera, nuestra vida deberíamos estar ahí haciendo scroll down y actualizando el feed que se llama, para estar constantemente actualizado nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Tenemos que tomar más en serio, hermanos, la palabra de Cristo. Y Cristo, por medio de su palabra, nos dice una y otra vez: no se la jueguen, así entre líneas, no se la jueguen. No eres tan fuerte como lo piensas. Yo quiero terminar este punto donde todos podamos repetir eso sencillo. Y si usted quiere hacerlo, dígalo. Diga: yo no soy tan fuerte como pienso serlo. Repita conmigo, diga: yo no soy tan fuerte como pienso serlo. Tenga eso presente siempre, hermano. Y le va a ayudar en gran manera. La segunda lección que vemos en este texto que leímos hace un momento: tarde o temprano tendremos que enfrentar nuestras debilidades. Mucha gente piensa que por meterse a la iglesia eso va a hacer que usted, como dice el pastor, orine hasta agua bendita. No, somos débiles y esas debilidades están ahí presentes porque tienen un plan, como vamos a ver por un momento. A mí me gustaría decirle que si su debilidad es el alcohol, es la droga, usted al venir a los pies del Señor, eso se va a quitar. A mí me gustaría decirle que si su debilidad es la de los juegos de azar, son las mujeres, son los hombres, a usted se le va a quitar en el momento que llegue a los pies del Señor. Me gustaría decírselo porque a mí me conviene, pero hermano, no es la verdad. ¿Y quiénes son los fieles testigos de esto? Todos los que estamos aquí. No sé cuánto tiene usted de estar en los caminos del Señor. 1 año, 2 años, 10, 20, 30. Si aquí existiera una persona de más de 50 años, no diría lo mismo. Si va cambiando, uno va madurando en ciertas áreas, pero las debilidades, hermana Virginia, ahí están, seguimos siendo débiles. Y el Señor quiere que seamos conscientes de que tarde o temprano esas debilidades tendremos que enfrentar. Pedro pensaba que con abrir la bocota él iba a omitir esas debilidades. Pedro pensaba que aplicando a su forma de ser, que incluso sabemos que Jesús lo escogió puntualmente por ese estilo, pero el Señor quería, como con cualquiera de nosotros, ir moldeándolo, porque era un diamante en bruto, realmente era un bruto diamante, yo creo, Pedro. Después se convirtió en un gran diamante. Aquí vemos muchos brutos diamantes, yo creo todavía. Pero el Señor nos ve como eso, algo que puede pulir, y por eso nos toma en cuenta. Porque Él fue el que nos formó y Él ama nuestra forma de ser. Pero como dice el autor Max Lucado, pero Él se resiste, a que sigamos siendo como somos. Y termina, Él quiere que seamos como Jesús. Pero es un proceso que nos va a tomar toda la vida. Pero Pedro se negó una y otra vez. ¿Y por qué usted me dice, Andrés, cómo usted sabe que Pedro se negaba? Porque su actitud lo demostró siempre. Siempre airado, siempre respondía primero que todos. ¿Y qué terminaba haciendo? Terminaba siendo regañado por el maestro. Porque Pedro pensó que eso era una virtud de él. Y muchas veces, y hay una muy fuerte donde el Señor incluso le dice: apártate de mí, Satanás. A Pedro le tocó sufrir mucho por esa forma de ser. Se negó una y otra vez a creerse capaz de actuar como él actuó al final, negando al maestro. Y el Señor lo permitió. ¿Y por qué el Señor permite, hermano, el fracaso en nuestras vidas? Porque esa es la única manera para permitir al Señor obrar en nosotros. El Señor nos advierte los cuidados que debemos de tener
cuando pensamos que somos muy fuertes, cuando pensamos que no hay falla en nosotros, que no somos débiles, que somos la última chupada del mango, como decimos aquí en nuestro país. Y la encontramos, son tres que pude traer. La primera la encontramos, el primer cuidado en Proverbios 16, 18, donde el Señor nos dice: tras el orgullo, dice ahí en su pantalla, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Proverbios 28, 26 es otro texto que nos dice: necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Y terminamos con 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, que dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, las debilidades tienen importancia, sí. ¿Por qué? Porque eso libera el poder del Señor en nuestras vidas. Compartamos y leamos todos juntos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 12, versículo de 7 al 9. Esto lo dice Pablo, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra. Y eso está fuerte. Yo no he alcanzado el nivel de Pablo. Dice Pablo que él se alegra jactarse de sus debilidades. Yo no. Me falta mucho. Me alegra jactarme de debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Seamos honestos, hermano. ¿Dónde estaríamos en este momento si por medio de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, no acudiéramos al regazo del Señor? Si muchas veces, aún con nuestras metidas de patas, nos gana el orgullo para no venir a la iglesia, para no comprometernos con la obra del Señor, con nuestras metidas de patas y desaciertos, tenemos la carota para andar ahí afuera como que nada pasó, no le debo nada a nadie, mucho menos al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor la dejó ahí para que usted y yo no nos levantáramos más de la cuenta, para que en el momento de nuestros fracasos, en los momentos de nuestros desaciertos, pudiéramos acudir a Él. Y como dijo Pablo, para que ahí sí su poder pueda actuar a través de nosotros. Amén. La tercera lección que aprendemos es que la fe lo cambia todo. La fe lo cambia todo. Jesús acaba de anunciar, como vimos, la traición de Judas, y después también dice que el resto de los discípulos se van a escandalizar y se van a ir, y termina con broche de oro diciéndole: Pedro, usted me va a negar 3 veces. Usted es el que siempre responde de primero, el que se las cree todas, el que me interrumpe para prácticamente decirme que yo me estoy equivocando. Sí, usted. Pregunto, ¿esto quiere decir que Pedro era igual a Judas? En muchas cosas sí, y me incluyo, yo también y usted también. En muchas cosas somos medio Judas. Es más, yo desde que entré vi algunos Judas por aquí. No, mentira. Aquí no hay ni Pedro ni Judas. Aquí hay muchos Juan, muchos Mateos, pero Pedro y Judas no. Tenían muchas cosas en común, claro que sí, como usted y yo. Ambos sufrían de una incapacidad moral muy grande para mantenerse firmes, igual que como usted y como a mí. Pero a Judas solo le hizo falta 30 monedas de plata para traicionar al maestro. A Pedro le bastó simplemente que una mujer en un patio lo acusara de que ella lo había visto con el maestro. Yo pregunto con mucho respeto, ¿qué se necesitaba para que usted y yo neguemos al maestro? Han sido 30 monedas de plata. Ha sido que alguien nos diga: es que yo he visto que usted habla parecidos a ellos, usted se viste parecido a ellos. Hubo
una diferencia, a pesar de que como ellos dos y nosotros y los demás discípulos, había una dificultad para seguir fieles y firmes en la obra del Señor. La diferencia fue la fe. La fe de uno, como Pedro. Pedro constantemente en el ministerio vemos algunas, pero me imagino que si él era así, tuvo que haber sucedido muchos otros eventos similares. Pero vemos Pedro, por ejemplo, a diferencia, de Judas, que hubo un momento en que mucha gente dejó de seguir a Jesús. Y algunos discípulos se le acercan a Jesús y dicen: Jesús, ¿sabe por qué está pasando eso? Es que su manera de hablar, ese estilo tan peculiar que usted tiene, hace que la gente se vaya. Y Jesús les dice, seguramente ellos pensaron, y Jesús les dice: qué dicha, no me he dado cuenta. Qué dicha que me dijeron, no me había enterado. Vamos a cambiar, vamos a ser más suavecito, vamos a dejar de predicar tanto lo que dice la palabra del Señor y vamos a empezar a predicar esas predicaciones que llegan lindas al oído, pero que cuando usted las examina no tienen trasfondo bíblico de nada, suenan muy lindas. Que el Señor arrebate lo que el Señor tiene para usted y declare. Suena muy lindo, pero bíblicamente no tiene fundamento. Y seguramente pensaron que Jesús dijo: no, ya cambiamos ya el asunto porque no, Dios guarde, no se nos puede ir tanta gente. Jesús les dijo: si ustedes se quieren ir, les dijo, la puerta está abierta, váyanse. Y Pedro, movido por fe, hace una declaración muy fuerte. Dice: Señor Jesús, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. El mismo Pedro, sí, cabezón, jupón. El mismo Pedro que la embarraba una y otra vez, pero es usado. Y por su fe declara una verdad tan grande. En otra ocasión Jesús les preguntó: ¿ustedes qué piensan que soy yo? Porque la gente decía: es que la gente dice que eres esto y tú eres aquello. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque a Jesús le importaba muy poco lo que la gente de afuera decía. A Jesús realmente, por así decirlo, le preocupaba a los que él está invirtiendo el tiempo y el trabajo fuerte. Jesús hizo muchos milagros y amó a todo el mundo por igual. Pero si usted analiza el ministerio de Jesús en quienes invirtió muchísimo tiempo fue en ellos, en sus discípulos, porque al final son los que iban a hacer la expansión del evangelio. Buena enseñanza para nosotros. Muchas veces invertimos mucho tiempo en gente que no vale la pena. Jesús les preguntó: que digan lo que quieran. Algunos dicen que soy Moisés, bueno, está bien. Otros: ¿ustedes quién piensan que yo soy? Y otra vez Pedro: ¡pra! Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Pedro tuvo sí muchos desaciertos, pero a diferencia de Judas. ¿Y por qué digo a diferencia de Judas? Porque Judas, vemos una y otra vez que Judas, teniendo la misma posibilidad de cual todos los demás, Judas siempre escogió el bando equivocado. A tal punto que la Biblia nos dice que ya Judas había sido tomado por Satanás. Vemos que cuando él hace el negocio, y lo leímos hace un momento, cuando él hace el negocio de entregar al maestro, dice que desde ese momento buscó la manera una y otra vez de cuándo entregarlo. Judas era un Judas en toda la expresión de la palabra. Judas no se movió como por el momento, cuando alguien explota y dice: uy, es que no sé qué me pasó. No, Judas planeó deliberadamente entregar al maestro. Y dice que lo intentó. Una persona entregada a Satanás. En el momento lo del perfume, eso se pudo haber dado a los pobres. ¿Cuáles eran los pobres? La Biblia nos dice que Judas tenía la maña de meter la mano en las finanzas del ministerio del maestro. Era una caspa, como decimos aquí en Costa Rica. Pero Pedro, a pesar de sus debilidades, Pedro, a pesar de sus limitantes, fue un hombre de fe. Y cuando hay fe verdadera, hermano, el Señor cuida a esa persona. Porque puede haber fe en una persona que se equivoca. Yo quiero que hoy nos vayamos con esa verdad. Podemos ser hombres y mujeres de fe aunque nos equivoquemos. Podemos ser hombres y mujeres de fe aunque metamos las patas, aunque pequemos. Si a usted le han enseñado algo contrario, eso está mal. La Biblia no nos dice eso. El Señor cuida cuando hay fe verdadera. El Señor protege. El Señor interviene activamente para el crecimiento de esa persona. Cuando esa persona tiene fe, cuando esa persona dice no solamente palabras, con sus actitudes: Señor, yo sé que la vara está
pelis, está peludo el asunto, pero yo confío que tú tienes el poder para restaurar mi matrimonio. Tú tienes el poder para que mi hijo vuelva a tu camino, Señor Jesús. Tú tienes el poder para que esta situación en el trabajo se solucione. El Señor ve a una persona así con fe, aunque le falle, sí, aunque meta la de andar, y el Señor protege a esa persona, como lo hizo con Pedro. A tal punto que en un momento Jesús una vez se vuelve hablando con sus discípulos en una de esas ocasiones y dice: Simón, Simón, mira que Satanás, eso lo vemos en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero le dice: pero yo he orado por ti, en el versículo 32. Qué lindo, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor no lo tomó por sorpresa, la negación de Pedro. Se la dice porque Él sabe que va a pasar. El único sorprendido fue Pedro. Hermano, nada de lo que usted haga toma por sorpresa al Señor. El Señor sabía que usted le iba a fallar, y aún así lo escogió. El Señor sabía que yo le iba a fallar una y otra vez, y aún así me sigue tomando en consideración para su obra, y lo sigue tomando usted en consideración para su obra. Él nos formó, Él fue el que nos creó. No hay manera de ocultarle a Él nada. Y así como a Pedro, Él le dice: vas a ser zarandeado, van a hablar mal de ti. Incluso en la iglesia van a hablar mal de ti por ese error que cometiste. Vas a perder muchas cosas. Sin embargo, sé que vas a volver. Y ese es el plan de Dios para todos nosotros. Y esa es la cuarta lección en esta mañana para ir terminando. Y es que Dios siempre querrá restaurarnos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la mente del maestro no cabía la menor duda de que Pedro iba a ser restaurado al final. En aquella ocasión, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, dice que él tiene que ir a otro lugar. Pedro le dice: yo quiero ir, maestro. Le dice: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Eso lo dice antes de la negación de Pedro. Por eso les dije, al Señor no lo toma por sorpresa cuando usted y yo le fallamos. Esto no es una excusa o una vía libre para fallarle. Pero lo que yo quiero en esta mañana es que aquí no exista más casos de culpa por haberle fallado al Señor. Que no quiero que hoy aquí existan más testimonios de que, hermano, yo viví con culpa mucho tiempo y vivo con culpa hasta el día de hoy. Todo lo contrario, yo quiero que a partir de hoy existan en esta casa testimonios de fe de personas que fueron restauradas. Amén. Pedro tocó suelo, como decimos nosotros popularmente. Y termino con un texto que encontramos en el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Después de haber sucedido todo el evento de la traición, de la muerte, ya después de la resurrección, cuenta la palabra del Señor un evento donde encontramos nuevamente a Pedro pescando con sus compañeros. El Señor, cuando hace el llamado a Pedro, ¿dónde lo encuentra? Pescando. Y está aquella famosa frase, ¿verdad? Que le dice: Pedro, ya no vas a pescar más peces. Yo te voy a convertir ¿en qué? Le dice el Señor: en un pescador de hombres. Pero vemos después de la traición nuevamente a Pedro pescando. Y no pescando hombres, pescando peces. Cuando usted analiza esta situación, es la misma situación en la que hoy lastimosamente muchas personas están
o en las que muchas veces hemos estado algunos nosotros después de que le hemos fallado al Señor. Repitiendo las cosas que hacíamos antes, practicando las cosas que practicábamos antes, viendo las cosas que veíamos antes, porque pudo más la culpa, porque pudo más el señalamiento, pudo más el que dijeron de mí, que el aceptar el perdón de Dios Redentor. Y vemos que dice que esa historia más atrás dice que ellos están pescando y desde la playa escuchan que alguien les dice que cómo les fue. Yo solo tengo una experiencia en mi vida de pesca y me fue muy bien. Pesqué como 15 pargos allá por el Sábalo de Sierpe. Pero que Cuquito andaba con nosotros. Nos fue bien esa vez, Cuco. Bien nos fue. Pero dicen que no siempre es así. Que hay gente que ha hecho horas de horas y no pesca nada. Pues dicen que están pescando y la vara estaba horrible otra vez. Fue como una versión 2.0 la primera vez. Dicen que ellos escuchan desde la orilla de la playa y le dicen, ¿cómo les ha ido? Ah, pelada la vara, está horrible. Aquí no sale ni la cegua. Dicen que les dice que vuelvan a intentarlo. Y nuevamente el milagro de la pesca. Algo hizo clic en el cerebro de Pedro. Y Pedro, yo imagino un montón de cosas en su mente, en su corazón. Pedro busca afirmación a algo que él ya sabe que está sucediendo. Pedro está siendo consciente que el milagro una vez más se está dando. Y eso a mí me llena mucho, porque es el Señor, como muchas veces y siempre, no muchas veces, siempre se acerca a nosotros. Y cuando no ha habido un producto bueno es porque nuestra actitud no ha sido la correcta, porque el Señor siempre está a la orilla llamando. Y le dice Pedro a sus amigos, ¿es él? Dígame, porque a mí se me parece la voz de Jesús. Y dice que Juan, el discípulo amado, le dice, sí, Pedro es él. Y Pedro se lanza. Más allá de esta restauración, vemos que después nos comparte que hay un momento, y es lo que vemos en el versículo 15, que dice que después de que terminaron de desayunar, Jesús se vuelve a Simón y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero dice que aquí cambió la cosa. Dice que a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y deténgase por un momento a pensar y personalice esto para usted. Tú lo sabes todo. ¿A qué se refería Pedro cuando dijo, Señor, tú lo sabes todo? Pedro en cuestión de segundos, yo me imagino, le pasó su vida al frente de sus ojos. Todas esas metidas de patas. Y seguramente la más reciente de todas, cuando le negó 3 veces, aún habiendo tenido el descaro de decirle, Señor, no, ellos sí, yo no te voy a fallar. Todas esas cosas en ese momento tuvieron que venir. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Algunas versiones dicen, yo te amo. Y Señor termina diciendo nuevamente, apacienta mis ovejas. Las 2 primeras no es que tengan importancia, pero en esta tercera vemos por fin que Pedro aprende lo que acabamos de ver. Por fin Pedro es consciente de que no es tan fuerte como él cree. Por fin Pedro aprende que es una persona débil, con pasiones, que tiene que ser sujetas al Señor. Por fin Pedro aprende que por medio de la fe puede ser restaurado. Y se detiene y ya no responde. Vean que primero responde, sí, Señor, yo te quiero. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te quiero. En la tercera hizo un alto.
y analiza. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te sirvo, pero muchas veces me equivoco. Señor, tú sabes que yo busco agradarte, pero no siempre lo logro. Y es cierto, ¿no?, que muchas veces es nuestra oración. Pero le dice al final, pero tú sabes que yo también te quiero. Y el milagro más grande de todo esto es que el Señor vuelve a responder, no cambia la respuesta. Le dice, apacienta mis ovejas. Vemos un milagro único ahí que muchas veces pasamos por alto. Ese fue el punto de la restauración de Pedro. Jesús lo llevó a Pedro a aceptar que no era tan bueno como él pensaba, pero que independientemente de sus aciertos y sus desaciertos, gracias por la obra redentora de Cristo, Pedro era capaz de apacentar las ovejas del rebaño. Amén. Yo sé que aquí hay muchas personas que en algún momento fueron parte de ese grupo que apacentaba el rebaño del Señor. Y por decisiones como las de Pedro, otras más, se dejó de hacer. Hoy es un buen momento, hermano, para que como Pedro acudamos nuevamente al Maestro. Y sin mucha palabrería y sin muchas promesas, le podamos decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Como Pablo, hay algo ahí que me cuesta. Pablo dijo, 3 veces le pedí al Señor. Yo no sé cuántas veces yo le pedí al Señor por mi aguijón. Muchacho, ya perdí la cuenta. Seguramente usted también. Pero no fue una excusa. Nunca fue una excusa. Y vemos un ministerio como el de Pedro, único en la historia. Cuando a miles de personas, frente a miles de personas se presentó y dio un mensaje tan poderoso como encontramos en el libro de los Hechos. Y cuántas personas llegaron a los pies del Maestro. Fue usado por el Señor para expandir su obra, su ministerio por todo el mundo. Y al final morir con fe, morir por la causa de Cristo. De la misma manera, solo que al revés, porque no quiso morir crucificado de pie como lo hizo el Maestro. Esa es la restauración que el Señor quiere para todos los que estamos aquí. Amén.